Bueno, entonces este es el objetivo, crear esta proposición. Y esa proposición es una proposición del tipo de una implicación, ¿no? Así se lo podría catalogar. Es una implicación. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Tiene una hipótesis. A partir de esto debemos concluir esta tesis. Por eso es que ustedes hacen esto, ¿no? Por eso es que hacen esto. Ya, entonces, a ver, oh, está interesante. Ya, digo aquí. Sean x1 y x2 elementos que están aquí en los enteros. ¿Ya? ¿Por qué empiezo de esta forma? Bueno, pues para crear esta proposición tengo que hablar de x1 y x2. Y claro está de la función f, ¿no? Tengo que tomar dos elementos. Si al final, después de mi deducción, no tenga ningún inconveniente, ningún condicionante para estos dos, puedo decir, ¿no? Ah, entonces esto funciona para cualquiera que sea x1 y x2, que sean enteros. Funciona lo que vamos a encontrar, ¿no? Que justamente es esa proposición, ¿ya? Así es como logramos la cuantificación, ¿no? Tomamos dos, cualesquiera, y sobre estos vamos a empezar a deducir. Si al final no tenemos problemas, repito, lo vamos a cuantificar. Entonces funciona para cualquiera que sean estos dos. Así pues, habríamos construido esa proposición cuantificada. ¿Qué les parece? Ese es el camino. Y así se los han enseñado, ¿verdad? O simplemente hacían esto porque sí. No. A ver, entonces aquí está. He tomado dos elementos. ¿Qué puedo decir sobre estos dos? Miren, no son cualesquiera dos elementos, ¿no? Son números enteros, ¿ya? Y como son enteros, tantas cosas que podríamos decir. Pero en vista de que tenemos que construir esta implicación, necesitamos empezar aquí. Esta es la hipótesis. Y por eso es que voy a decir, sean dos enteros tales que incluso, ¿ya? Pero no hay delito si ponen una coma, ¿no? Se entiende que si empiezan aquí, x1 y x2, entonces, ¿qué me pueden decir? Habiendo empezado aquí, ¿no? Sean dos enteros. Si esto se cumple, entonces, ¿qué me pueden decir? Ya, así se lee. A ver, entonces empecemos aquí. Bueno, estos dos son iguales, me dices. Y yo conozco cómo funciona f, ¿no? A ver, aquí está la definición. Esta es la definición f. Y es una definición que selecciona a sus elementos en el dominio. No puedo simplemente hablar de que estos dos sean iguales y decir algo más al respecto. Tengo que considerar estos casos. Tal vez el x1 y el x2, tal vez el x1 es mayor que cero y el x2 es menor estricto que cero, ¿no? ¿Qué pasa? Porque aquí estamos tomando cualesquiera, ¿no? El x1 tal vez es 1000. ¿Qué pasa si el x2 ahora es menos 40? ¿No? Porque aquí he tomado cualesquiera. Entonces, esa es el juicio que tenemos que hacer aquí. Ya. Lo vamos a dividir entonces esto por caso. Porque esta definición que ven aquí arriba, en realidad eh, significa una disyunción. ¿Ya? Vamos a hacer por casos entonces. A ver, va a ser un poco extenso, pero vale la pena realizarlo. Y abajo, ¿dónde escribo eso? Aquí está. Ujú, ujú. Y aquí vamos a poner. Si x1 es mayor o igual que el cero y x2 es mayor o igual que el cero, ahora sí, ¿verdad? He dicho que son enteros. Y ahora voy a tomar este caso. Y después de este otro voy a hacer otro caso. Cuando x1 sea menor que cero y el x2 sea menor que cero. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Y tendríamos que hacer otros casos más. A ver, tengo esta condición.
Voy a acomodar esto un poquito más. Es un esquema como si fuera un esqueleto. ¿Ya? Sí, para que se entienda. Entonces, ahora sí, sé que son mayores que cero. Voy a tomar esta definición. Tengo permitido escribir 2x1 más 1. Ya estoy tomando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el x1, ¿cómo es? Mayor que el cero, ¿no? Estamos en este caso. Entonces escribimos esto. Tengo permitido eso, porque es mayor o igual que el cero. Y lo propio para el x2, ¿no? F de, perdón, ¿qué digo? 2 veces x2 más 1, x2. Ya, ahí están, son iguales, ¿no? Y de aquí, pues inmediatamente podemos pasar a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? De aquí, pues lo que uno podría hacer es, son iguales, esto se cancelan los dos, y que tengo, pues que son iguales, ¿no? Directamente vamos a concluir eso, para no hacerlo largo. X1 es igual a X2. Así es como demuestro que son iguales. Bien, así. Ya, a ver, qué más tengo que hacer? Estos dos números, sí. Mm. Ahora, a ver aquí. Voy a tomar este otro caso, lo que les decía, ¿no? Este otro caso. Voy a iniciar en lo mismo, ¿no? Pero ahora con esta condición. A ver, ¿qué podríamos concluir aquí? Ambos son negativos, ¿no? Ambos son negativos, x1 y x2. Entonces estamos en esta condición, aquí, en esa segunda condición y tomamos esa. Sería menos 2. Aquí voy a poner menos 2x1 es igual a menos 2x2. Y esto nuevamente implica que x1 es igual a x2. Y ya lo hemos terminado, ¿no? En este caso. Y bueno, tal vez alguien diría, bueno, pues has tomado dos números mayores o iguales que el cero y pues obtienes esta conclusión a partir de esta, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Obtienes esta conclusión a partir de esta. Aquí, ¿qué pueden decir sobre el x1? Que si es positivo o si es negativo, es decir, que el x1 es un entero. En cualquiera de esos dos casos se llega a esto, ¿verdad? Se llega a eso. Claro, pues porque aquí hemos abarcado un extremo de la recta, ¿no? Tomando esos enteros. Mayor o igual que cero hemos hablado. Y se cumple esto. De este otro lado que hemos hablado, para los valores negativos, enteros, ¿no? Y se cumple esto. Si ustedes unen estos casos, al fin y al cabo habrían hablado pues de todos los enteros que están aquí, ¿verdad? Y para ambos pues se cumple esto, ¿no? Habríamos concluido eso. Así es como mencionamos algo de x1 al respecto, ¿no? Lo mismo para el x2. Ahí está un poco de retraso. Lo mismo para el x2. Pero antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Ya, a ver, vamos a guiarnos. eh, de hecho, debería de hacer esto. Sí, a ver, un momentito. Aquí esto es negativo. 2 iba a ser allá. Aquí abajo. ¿Cómo debería de ser entonces la función inversa? Ya, vamos a hacer una gráfica. Esta gráfica aporta bastante. La gráfica de f vamos a hacer. Dice, cuando es un número entero negativo, la gráfica es menos 2x. Menos 2x ¿cómo es pues esto? Es 2 a 2, ¿no? Así, ¿verdad? A ver, voy a poner esto un poco más. Y vamos a seguirnos de los cuadritos. Esta es la gráfica. Bueno, no debería de ser la recta, ¿no?
Como son números enteros, aquí está el -1, aquí está el -2, -3, -4, -5, ¿no? Solamente deberían de ser esos puntos. Ya no debería de ser esta regla. Es lo que voy a hacer aquí. Aquí está cuando es -1, -2, -3, -4. Ahí está, esa es la gráfica. Porque toma valores en los enteros, ¿no? -1, -2, -3, es puntitos, me creo. ¿Qué sucede cuando es positivo? Cuando es positivo, crea pues 2x más 1. Entonces, es el doble más 1. Aquí está. Cuando vale 1, tengo 3. Cuando vale 2, tengo 5. Cuando vale 3, tengo 7. Cuando vale 4, tengo 9. Ahí está. Esta es la gráfica. Bien, así está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Nada más. Esta es la gráfica y aquí pues continúo. Cuando una función se define por trozos, ese también es un denominativo, ¿no? Para funciones que se escriben de esta forma, definición de la función por trozos. Hallar su inversa también se hace por trozos, ¿ya? Se hace por trozos también. Pero bueno, aquí solamente hemos demostrado que es inyectiva, ¿no? Para estos casos. Ahora pues demostremos que es sobreyectiva. Inciso A también, ¿no? Sobreyectiva. Voy a afirmar que F es sobreyectiva o suryectiva, le dicen. Vamos a mantener eso. Bueno, ¿qué significa que una función sea suryectiva? Tiene su definición, ¿no? Dice F es suryectiva, sí, solo sí, para cualquier elemento Y que pertenece al codominio, si se cumple que, bueno, para nosotros el codominio son los enteros, ¿no? Existe un elemento X que está en el dominio, para nosotros es Z, tal que F aplicado a ese X te devuelve el Y. Esa es la definición de suryectividad. Y al igual que en la definición anterior, nosotros tenemos que construir esta proposición cuantificada. Una vez que construyamos esto, entonces vamos a decir si es sobreyectiva, si es suryectiva. Esta es nuestra misión, construir esta proposición cuantificada. ¿Cómo hacemos esto? Seguramente tenemos que tomar un valor Y en el dominio, en el codominio, perdón. Así voy a decir, pues, sea un Y que pertenece al codominio. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar un X. Tengo que encontrar un número X. Ya, no sé cómo va a ser este X. Es lo que necesitamos averiguar. ¿Ya? Y por supuesto, ese valor que tomemos tiene que ser un número entero. ¿Ya? Tiene que ser un número entero. De tal forma que cuando aplique f a ese X, que va a tomar un cierto valor que desconocemos, después de aplicarle ciertos resultados, cierto álgebra, me devuelva Y. Así pues, finalmente podríamos decir, he tomado un Y siempre existe un X. De tal forma que eso es igual a Y. Eso habríamos construido. Y como no vamos a dar más condiciones para Y, al final lo vamos a cuantificar, ¿no? Y vamos a decir, esto funciona para cualquier Y que sea un entero. Siempre se puede encontrar un X que sea un entero, de tal forma que esto siempre me va a devolver Y. Así es como vamos a construir esta proposición cuantificada. Aquí abajo, así lo vamos a construir. Y después vamos a decir entonces, ¿no? O por tanto, así como lo hemos hecho aquí, ¿no? Aquí no, no hemos concluido eso. Y voy a agregar eso. Bien. Por tanto, bien, entonces, F es inyectiva, ¿no? Después de haber demostrado estos dos, F es inyectiva.
Aquí lo mismo. Después de haber demostrado esta proposición, entonces F es proyectiva. Eso vamos a decir. Ya, entonces, pues, este es nuestro esquema. A ver, vayamos entonces a la acción. Vamos a la acción. Tenemos que tomar un entero que está en el codominio. Y este entero que vamos a tomar, lo vamos a seccionar en dos casos. ¿Por qué lo tengo que seccionar en dos casos? ¿Por qué lo tengo que seccionar? A ver, de hecho creo que no se va a encontrar aquí. Sí, de hecho creo que no va a ser sobre... a ver, sí, aquí está el detalle. Dobles. Ya, miren, esta función no va a ser sobreyectiva. En la gráfica nos podemos guiar. Y vamos a demostrar eso, ¿no? Haciendo cuentas, vamos a demostrar por qué. En la gráfica, vean esa gráfica que está ahí. La recta vertical es el codominio. La recta vertical es el codominio, ¿no? Y para valores X en la recta horizontal, nosotros podemos encontrar los puntos que están aquí. Este y este, ¿no? Son los valores X que son mayores que cero, ¿no? Los enteros que son mayores o iguales que cero. Ah, de hecho me falta para el cero, ¿no? ¿Qué pasa si es cero? No, aquí está la definición. Mayor o igual que el cero. A ver, ¿qué pasa si es cero? Si X es cero, me devuelve uno. A ver, ¿dónde está el uno? Y acá 2 por cero más uno, uno. Ese es el punto. Sí, está bien. Esa es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica auténtica. Si X es cero, entonces, si X es cero, pues toma uno. Ahí está, X cero, uno. Si X es uno, toma 3. X es 2, toma 5. Está bien, esta es la gráfica auténtica. Ahora, cuando es menor que el cero, o sea, menos uno, me devuelve menos 2. Ay, no, ¿qué me devuelve si fuera menos uno? Está mal, ¿no? Mi gráfica. Si fuera menos uno. Aquí está, ¿no? A ver, retornemos aquí. Si X es menor que cero, el menos uno, tengo que empezar aquí menos uno. Y menos por menos, más 2. Esto va a devolverme 2. Y arriba esto tiene que ser uno, 2 aquí, ¿no? Después tiene que ser 2, 4, 6 y 8. Si X es menos 4, aquí está, esto es menos 4, reemplazan aquí menos 4, ¿no? En la función menos 4 por menos 2, 8 positivo. Aquí arriba, 8. Esta es la gráfica auténtica. Ya, así es. Así es como funciona, ¿no? Así es. Bueno, esta es la gráfica. Y aquí uno inmediatamente se puede dar cuenta, ¿no? Porque esta gráfica nos dice que la función no es sobreyectiva. Miren, aquí está el 9, ¿no? Que por supuesto, para el 9, ¿quién existe? Si y fuera igual a 9, ¿quién existe para ese valor? Existe el 4, ¿no? 4 por 2 más uno, 9. Y y es un entero, ¿no? ¿Qué pasa si fuera 8? Si y fuera 8, ¿quién existe? Ah, pues de este otro lado, ¿no? Existe el menos 4. ¿Qué pasa si y fuera 7? ¿Quién existe? El 3. Si y fuera 5, existe, perdón, si fuera 6, existe este, ¿no? El menos 3. Si fuera 5, existe este. Si fuera 4, de este otro lado. Si fuera 3, existe este. Si fuera 2, existe este otro, ¿no?
Si fuera uno, existe el cero. ¿Y qué pasa si fuera cero mismo? ¿Quién existe? ¿Qué X existe? No existe ningún X. ¿Qué pasa si fuera menos uno? ¿Qué X existe? No hay, ¿verdad? No hay nadie. No tiene gráfica. ¿Qué pasa si fuera menos 7? No hay de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa si ese Y fuera igual a menos 10? ¿Quién existe? No existe ningún valor X. Tengo que hablar de todos estos valores, ¿no? De X, de Y9, Y igual a 8, Y igual a 7, ¿no? Etcétera, etcétera. Y igual a 0, etcétera. Y igual a menos 3. Tengo que hablar de todos estos valores Y, porque este es el codominio, ¿no? Para estos valores, ¿quién tiene que existir? Tiene que existir un X, de tal forma que aplicado a ese X me devuelva, dependiendo qué Y estemos hablando, me devuelva ese Y, ¿no? Todos estos enteros hasta aquí los tengo asegurados, pero estos otros no existe ningún X, ¿no? Así es como nos podemos dar cuenta que esta función no va a ser sobreyectiva. Y uno diría, ¿por qué estamos hablando de todos estos valores enteros? Estamos hablando de esos valores enteros porque aquí, miren, aquí arriba la definición, ahí está, ¿no? Es una función que se define de ese codominio, de ese dominio a este codominio, ¿no? Y aquí están los enteros. Si fueran los enteros positivos, para este caso sí va a ser sobreyectiva, los enteros positivos, ¿no? Excluyéndole al cero. Pero no, la función está aquí. Por lo tanto, no va a ser una función que sea sobreyectiva. Eso es lo que vamos a escribir aquí, ¿no? Porque yo les puedo hablarles con gráficas, les puedo hasta, no sé, mencionarles casos, ¿no? Pero aquí, a ver, aquí vamos a demostrar. Aquí vamos a demostrar, ¿ya? Cuando se inicia con esta demostración, por lo general, este es el objetivo, llegar a esta cuantificación, ¿ya? Voy a quitar esto y les voy a Ochi, mencionar. Sí, adelante. Ochi, le he enviado unas tres fotitos. ¿Eso nos lo puede explicar después de este ejercicio, por favor? Ah, ya, perfecto, está bien. Eso vamos a hacer. Ya, gracias, Ochi. Ok. A ver, entonces aquí es sencillo, ¿no? Cuando una función es sobreyectiva, es subyectiva. ¿Cuándo podríamos saber nosotros cuando no es subyectiva? A ver, ¿cuándo? Porque aquí fácil, ¿no? En lo positivo. ¿Cuándo es sobreyectiva? Cuando cumple esto. ¿Y cómo sabemos cuándo no es? Pues sencillamente es esto, ¿no? Pues cuando existe un Y que está en el codominio, ¿no? De tal forma que para cualquiera que sea ese X que está en el dominio, f de ese X nunca va a llegar a ser Y. Ahí está. Si nosotros somos capaces de construir esa proposición cuantificada, la última que acabo de mencionar, si logramos construir esa existencia de ese Y, entonces no es sobreyectiva. Alguien tiene que existir que arruine todo eso, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque dice, ¿no? Se tiene que cumplir para cualquiera Y que esté en el codominio. Pero ¿qué pasa si existe alguien que arruina eso? Pues no puedo decir que es para todos, ¿no? Por lo tanto, no va a ser sobreyectiva. Esto es lo que nosotros vamos a construir, siguiéndonos de la gráfica, ¿ya? Siguiéndonos de la gráfica. Y si no tuviésemos la gráfica, ¿cómo nosotros podemos saber si recaemos en este caso o en este otro? Pues lamentablemente tenemos que analizar la definición de esa función. Tenemos que analizar cómo es esa función. Ya tendríamos que averiguar esto, miren. Tendríamos que darle un buen vistazo aquí a esa función.
¿Dónde fallaría? ¿Es o no es? Tendríamos que hacer esas cuentas mentales, si quieren. Y para evitarnos hacer esas cuentas mentales que hacemos, pues la gráfica, ¿no? Nos ayudamos con la gráfica. Aquí ya hemos hecho muchas cuentas mentales, ya hemos hecho. Bueno, a ver entonces, aquí, demostración. Yo voy a mencionar aquí la existencia. Miren, existe, ya, textual lo voy a hacer. Existe y igual a menos 29. Ya, este es un número entero, por supuesto, ¿no? Es un número entero, es lo que me piden aquí. Existe el y 29, ¿no? Y es tal que, para cualquiera que sea x, ¿qué vamos a poner, no? Es tal que, ¿qué abajo voy a poner? No, al lado, para que sea mucho mejor. Sí. Es tal que para cualquier x que ustedes piensen, a ver, intenten buscar eso, f de ese x, como es un número entero, a ver, cualquiera pueden reemplazar aquí, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 1000, cualquiera que reemplacen, esto jamás va a darme 29, menos 29, jamás. De la gráfica nos podemos guiar, miren aquí arriba vamos a llevar. Para el x1 está el 3, ¿no? Para el x2 está el 5. Para el x3 está el 7. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre me va a devolver enteros positivos. Me va a devolverme estos yes que son positivos. Si hacemos lo propio para el lado inverso, incluso para el cero, ¿no? ¿Qué pasa si fuera cero? Igual me devuelve uno. ¿Qué pasa si fueran negativos? De nuevo me van a devolverme y positivos, ¿no? ¿En algún momento ustedes obtendrán algún y negativo aquí abajo? No, ¿verdad? No va a haber ningún y. Mucho menos para aquel que se hace llamar menos 29. ¿Qué valor de x reemplazarían para que al final me dé menos 29, me dé ese puntito? Tal vez esté este otro lado, ¿no? O tal vez esté aquí a este otro lado. ¿Qué valor de x existe de tal forma que eso me dé 29? No existe. Por eso es que justamente aquí encaja la perfección. Existe este valor menos 29, que estando en el codominio es tal que para cualquier x que pensemos, f aplicado a ese x que hemos pensado jamás va a ser igual a menos 29. ¿Ya? En pocas palabras, así, en pocas palabras, existe un elemento y, ¿no? Arriba lo hemos nombrado, existe, que está aquí, ¿no? Y es tal que para cualquier x que pensemos que esté en el dominio, f de x jamás va a ser ese y que existe. ¿Qué acabamos de construir? Esta proposición cuantificada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos autorizado mencionar? No es sobreyectiva. Por lo tanto, f no es sobreyectiva. Así sencillamente, ¿no? ¿De qué nos hemos apoyado? De la gráfica. Ahora, pues, tal vez alguien dirá, ¿no? Pero Auxi, parece que con la gráfica nomás se resuelve todo. ¿Qué pasa si es una función horrible que ni siquiera algunas, eh, algunos programas, algunas aplicaciones nos puedan permitir graficar a detalle? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pasa si no contamos con eso? Bueno, eso se puede resolverse de esta otra forma. Y por eso también esto es importante que les enseñe. Ya vamos a suponer que no tenemos la gráfica. Entonces nosotros inocentemente estábamos yendo por aquí, ¿ya? ¿No? Inocentemente estábamos yendo. Y digo, pues a ver, sea un y que está en los enteros, así, ¿no? A ver, ¿quién tiene que existir? Necesito algún x. ¿Cómo es este x? Tiene que ser un x que dependa de este y, ¿no? Y que por supuesto el resultado me dé un entero.
de tal forma que quiero que suceda esto, quiero que sea igual, ¿no? Si me das un Y, tengo que encontrar ese X, de tal forma que se cumpla esto. ¿Qué les parece si analizamos esta situación para descubrir cómo tiene que ser el X? Por eso es que ustedes, compañeros, por eso es que ustedes cuando demuestran la sobreyectividad inician ahí justamente. Ahí inician, ¿no? Quieren descubrir cómo es ese X. Vamos a despejar en pocas palabras. ¿Qué es f de X? Hay dos casos, ¿verdad? Hay dos casos y los vamos a separar. ¿Qué pasa si X fuera mayor o igual que el cero? Si ocurre esto, entonces nuestra expresión que está ahí arriba se convierte en 2x más 1, esto es igual a y, ¿verdad? Así es. No, eso es. A eso va a ser igual. Ahora pues necesitamos averiguar cómo es este x. Voy a despejar aquí. A ver, digo pues 2x es igual a y menos 1. No. Y aquí x, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, esto va a pasar a dividir y menos 1 dividido entre 2. Así va a ser nuestro x. ¿Este x en algún momento será algún entero? ¿Siempre va a ser esto un entero, ese x que hemos descubierto que es así? ¿O para qué casos especiales de y me resulta eso? Hemos tomado un entero, ¿no? Les repito, hemos tomado un entero. Cualquiera, podría ser par o impar, ¿no? Y dependiendo cómo sea este y, ese x recién va a llegar a ser entero. Imagínense, a ver, reemplacen y igual a 10. ¿Qué pasa si y, siendo el entero 10, eh, eh, cómo tendría que ser este x? Esto va a ser 9 medios, ¿no? 9.9 medios. ¿Acaso esto es un entero? No es un entero, ¿no? Entonces, este x no es cualquier x, es uno especial que depende de cómo debería ser mi y. Si y fuera 101, un número impar, y aquí acaso a ese número impar y le resto uno, ¿cómo se convierte? En un número par. Y cuando haga esa división voy a obtener 50. Esto sí es un número entero, ¿no? Entonces, incluso aquí tenemos que hacer esa observación. Bueno, tengo que hablar al fin y al cabo de números enteros, ¿no? Pero estos yes van a ser especiales, ya van a ser especiales. Tienen que ser números impares para que exista este x, que sea un entero. Si es un número impar, existe ese entero, es x, ¿ya? Entonces, aquí también podemos agregar eso, ¿no? Y decir, eh, x, esto pertenece a los enteros siempre y cuando, eso vamos a anotar para que se diferencie, siempre y cuando y es impar, ¿no? Un impar, ya, un impar. Podría ser negativo o positivo, ¿no? Podría ser negativo o positivo. A ver qué pasa si es negativo. Tan, 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 x es. Ujú. Ya, ¿qué pasa si fuera negativo? Si fuera menos 29. Entonces el x es menos 30, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa si fuera menos 29? Aquí tendríamos menos 30, tendría menos 15. X tendría que ser menos 15. Eso me está diciendo. Bueno, entonces aquí es donde vamos a mencionar ese problemita que teníamos ahí abajo, ¿no? Aquí mismo. Si el X fuera, perdón, ¿qué digo el X? Si el Y fuera menos 29, ¿no? Entonces existe el X igual a
Menos 29 menos 1/2, o sea, igual a -15, y que es un entero, y tiene que ser tal que f de -15 tiene que ser -29, ¿no? A ese y, o no, tiene que ocurrir eso. A ver, ¿qué es el f de -15? F de -15. Ah, aquí habría un problema incluso, ¿no? Esto no va a ser -29. ¿Por qué no tengo permitido aquí hablar del -29? Porque el resultado va a ser -15, ¿no? Y nosotros estamos en el caso mayor o igual que cero. Aquí está la contradicción. Aquí está la contradicción, ¿no? Por eso es que aquí decimos, ah, entonces sospechamos que no va a ser sobreyectiva, ¿no? Ahí podría ser. A ver, si no quisiéramos escribir esto y nos mantenemos ahí abajo, pues podemos volver a mencionar esto. Como ya hemos descubierto cómo tiene que ser el X, decimos pues aquí. Voy a seguir concluyendo, ¿no? Esto va a ser un entonces, aquí abajo entonces. Y-1/2 tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque esto de aquí es X. Ahí está, ¿verdad? Te dice que eso es igual a X. Estoy utilizando esto mismo, pero en lugar del X, ¿qué voy a reemplazar? Y-1/2. Eso estoy mencionando aquí. ¿Por qué? Porque aquí me permito saber